Ok, vamos a leer el texto. Se encuentra en 1 Timoteo 4, 6 al 12. Bueno, tengo la Biblia acá. Vamos a leerlo acá en la pantalla. Lo voy a leer ya, yo mismo, ¿ok? Dice, enseñar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo, Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. El 10 también, ¿no? Por, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Bueno, ahí está un poco leído el texto, lo leí un poquito así saltado porque no olvidé traer mi Biblia. Eh, Así que vamos a ir un poquito recordando la predicación que nos compartía Sergio y trayendo también algunas aplicaciones prácticas, ¿no? El primer punto, Andrés, era nutridos correctamente. A ver, y, y ahí tú hacías una alusión, un alcance a lo que antecedía al texto, ¿no? Voy a necesitar una Biblia por acá, porque si no, no me va a rendir. Em, entonces, ¿qué en la práctica, ¿no? Para nosotros hoy, los creyentes de esta época, ¿qué significa que nos nutramos correctamente? ¿Qué podemos decir, hermano Andrés? Bueno, principalmente nutrirse de la verdad que Dios nos ha revelado en su palabra. Y pensando en esto un poco, en cómo traer alguna aplicación, me acuerdo que también yo cité Primera de Juan, capítulo 2 verso 19, donde decía que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, pero si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido, etcétera. Y ese texto también está en un contexto de la enseñanza, porque lo estaba revisando ahora y me gustaría leer el versículo 24 de Primera de Juan 2:19, pero en adelante el 24 dice, aquí lo encontré, dice, en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y pensando en esto y revisando también el contexto de 1 Timoteo, que es importante que nosotros nos estemos nutriendo correctamente de las doctrinas históricas. Juan decía, lo que ustedes oyeron desde el principio. Entonces la doctrina histórica no es de cosas nuevas, como a veces, bueno, tenemos lleno hoy en día de enseñanzas nuevas. Y tenemos que echar mano de las doctrinas históricas que tenemos, no de cosas nuevas. Eso es lo que eh, podría aportar Pastor en este punto. Amén. Había una alusión también, tú lo decías, al ascetismo, ¿no? Eh, Sí, yo pienso que el ascetismo, como esta vía de maltrato del cuerpo para obtener espiritualidad, quizás encuentra también una actualización en lo que dice relación con el legalismo, ¿sí? Todo aquello que nos da parte a nosotros en la salvación. Y yo creo que el legalismo es constantemente un peligro para cada uno de nosotros. Tenemos un corazón que tiene cierta inclinación al protagonismo y entonces ese protagonismo se manifiesta muchas veces en querer también tener participación. Y bueno, lamentablemente este asunto del legalismo es muy explotado. Eh, por ejemplo, una secta muy legalista son los testigos de Jehová. Por eso ellos son tan estrictos y tan comprometidos. Pero aún dentro de las esferas cristianas también vemos
ciertos contextos evangélicos que son bastante legalistas. Y aún dentro de nuestro propio contexto, tal vez eh, debiésemos nosotros examinarnos constantemente a la luz de la palabra del Señor, como muy bien dice, ¿no? Lo que estamos hablando esta noche. Nunca está de más, por lo tanto, creo volver a señalar esto y pedirle al Señor que nos ayude a examinar nuestros corazones. Amén. Debemos no solo, eh, no solo señalar, porque creo que también algo que tiene el legalista es que es muy bueno para señalar a los demás, pero es bastante malo para ver su propio pecado, porque a sus ojos siempre va a lucir mejor que los demás. Así que tenemos que combatir, yo creo, diariamente, constantemente, el germen del legalismo que aún mora y vive en nosotros. Una cosa que yo hice en los apuntes del domingo, señalar lo negativo puede ser mal visto, eh, puede ser mal recibido, ¿no? Sin embargo, justamente el señalar lo negativo, como dice el texto, ¿no? Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Dios. Y Sergio decía muy bien, y él listó, digamos, cuáles son esas cosas. O sea, muchas veces eh, señalar lo que está equivocado no es muy bien recibido en general. A nadie le gusta ser corregido. Sin embargo, es bastante llamativo como precisamente Pablo le dice a Timoteo que al señalar todas estas cosas serás un buen ministro de Dios. Y obviamente, como también se decía el domingo, esa fuente para nosotros hoy es la Escritura. Es la Escritura. No tenemos otra autoridad más alta, sino la Escritura. Y de hecho, si ejercemos nosotros autoridad, es siempre bajo la Escritura. Cuando uno de nosotros sobrepasa la autoridad de la Escritura, no debe por qué ser obedecido o sujetado o sujetarse a alguien, sino está él siempre bajo el mandato de la Escritura. Así que bueno, ese es el primer punto, ¿no? Pastor, Nutridos correctamente. Te escuchamos, hermano. sí, no, pensando en esto, igual a veces se torna difícil señalar las falsas enseñanzas hoy en día, sobre todo porque está muy de moda esto del no juzgar, el no levantar la mano contra el ungido, pero como decía usted, nosotros debemos nuestra fidelidad a la palabra del Señor antes que a los hombres. Mm. Entonces, tenemos que tener carácter igual para confrontar estas falsas enseñanzas, pero con amor, pero con carácter, porque nuestra fidelidad es para con la verdad. Tenemos que ser fieles ante todo. Así que eso. Sí, también hoy día, sobre todo con las redes sociales, em, hay gente que se dedica a esto de señalar a otros. Yo no sé si es negocio, me parece que sí, me parece que YouTube incluso les paga si tienen cierto nivel de suscriptores y reproducciones, creo, no tengo la información. Eh, pero ahí también otra vez podemos ver cómo el señalar se vuelve en algo nocivo, principalmente por la motivación. ¿Sí? Entonces, hay gente que se ha convertido en profesional de señalar el error de todos los demás. Los únicos que están en lo correcto son ellos y todos los demás están en un error. Entonces, esa es una Mm, profesión bastante peligrosa, de la cual también nosotros debemos cuidarnos. Tal vez yo creo que ninguno de nosotros va a entrar en ese negocio, ¿no? De ser como un youtuber señalando los errores del otro, pero muchas veces sí consumimos eso. Y cuando lo consumimos, sí. obviamente también estamos siendo parte. Entonces, no digo que nunca se vea, obviamente uno puede ver de vez en cuando, pero consumirlo por varias horas, eso también termina, quiéralo o no uno, influenciando nuestro propio corazón. Así que también hay que tener cuidado con cuando uno ya ve que una persona, por muy conocida que sea, está mal enfocada, está mal motivada, no debiésemos prestarle tanta atención. Bien, sigamos adelante con el segundo punto, los beneficios de la piedad, ¿no? Los beneficios de la Ah, piedad. Y aquí, hermano, recuérdanos cuál versículo tomaste.
Sí, o sea, principalmente ahí hablé del versículo 7, el 8 y el 9. Hablé del Ya. 7 primero, decíamos que Timoteo no debía prestar atención a estas fábulas, a estos mitos, a estas Ujú. enseñanzas, decía yo, que no tienen fundamento en la escritura. Ahí daba algún ejemplo, me acuerdo de este joven que un día hablaba de este espíritu de soltería, cosa que no tiene fundamento en la escritura. Y también, pensando en algunos mitos, me acordaba de otros más. Eh, no sé si me acuerdo cuando un día como iglesia salimos también de visita no me acuerdo si fue a Viña del Mar o al Paraíso, y sale un predicador también, también con lo mismo, diciendo que como se llama, él en el ambiente espiritual veía animales, y que cada animal significaba un espíritu, y claro, uno lo veía muy espiritual, pero si uno revisa la escritura no tiene fundamento. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente, creo, eh, capacitándonos, capacitándonos en la verdad para poder discernir esas cosas y que no digamos amén a todo lo que cualquier persona nos diga. Así que eso, también damos la definición de piedad. No sé si la quiero decir de nuevo para que Sí, por podamos favor. refrescar la memoria. Esta definición de piedad que saqué de un comentario decía, se refiere a mantener la actitud y la conducta correcta ante Dios en todas las cosas. Entonces hablaba de que esto dice relación con una persona que, bueno, como dice esta definición, tiene una actitud y una conducta correcta, que constantemente está buscando la forma de agradar al Señor, de conocerle más por medio de su palabra, que es intencional en todo esto, que busca la forma de crecer, de avanzar en el camino del Señor. Y otra vez, pensando en esto, volvemos una vez más, cuando revisaba las aplicaciones, volvía una vez más a la enseñanza, porque una vida de piedad es una consecuencia de yo estar nutriéndome correctamente, de yo estar alimentándome de la palabra del Señor, porque donde abundan las malas enseñanzas, la herejía, siempre se da se da mucho, eh, que abundan también los escándalos de inmoralidad o de todo ese tipo de cosas en algunos contextos que no son muy sanos doctrinalmente. Entonces, una vida de piedad es una consecuencia de la buena enseñanza. Y así como una vida de impiedad es una consecuencia de una mala enseñanza. Así que eso más o menos es lo que hablaba Pastor en ese segundo punto. A ver, quisiera solo agregar, ¿no? Algo que me hizo mucho sentido el día sábado. Tuve la oportunidad de participar en un taller de consejería y, y algo que me hacía, que me llamó mucho la atención y que lo guardé para mí, es precisamente que el pastor Mariano, un pastor argentino que vive en el Uruguay, eh, relacionado con el asunto de la consejería, obviamente, pero creo que encuentra aplicación también para lo que estamos viendo hoy. Es precisamente el enfatizar los indicativos. Y voy a explicarlo, obviamente, qué significa enfatizar un indicativo en lugar de enfatizar los imperativos. Para lo que estamos viendo hoy día, por ejemplo, el imperativo podría ser que debemos vivir vidas piadosas. Tenemos que hacerlo. Pero sin embargo, ese imperativo no está en el vacío. Ese imperativo está bajo un indicativo. Y ese indicativo dice relación con lo que nosotros somos. Entonces, ¿cómo podemos ser verdaderamente piadosos y no incluso desarrollar una piedad fingida? Porque también se puede hacer. Claro, A través de la vida que recibimos en Cristo, somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo. Es la única forma, al menos desde la raíz, ¿no? En que mm, podemos desarrollar una vida piadosa verdadera, ¿no? No solo delante de los hombres, sino de manera integral, en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, en los estudios, sea donde sea. Porque yo creo, y esto es verdad, siempre se ha dicho, en la iglesia todos somos buenos cristianos, todos somos buenos creyentes, pero la vida piadosa, ¿no? La verdadera vida piadosa encuentra su raíz en una vida que ha sido regenerada por Dios, nacida de nuevo, mm, porque definitivamente hay gente que no es cristiana, que no es regenerada y que muchas veces tiene
es más moral que muchos de nosotros, ¿se dan cuenta? Entonces ahí hay una diferencia, sobre todo en la motivación y en la raíz. Así que quería compartir eso, creo que tiene sentido con lo que estamos viendo. Y de ahí, obviamente, no es como que quedamos, y ahí se une a lo que también nos enseñaba Andrés el domingo, porque uno podría decir, bueno, entonces soy regenerado y me siento a esperar que crezca en mí la vida piadosa. No, este texto nos está enseñando, de hecho dice, ejercítate en la piedad. O sea, no es como que ya soy nacido de nuevo y ahora voy a esperar naturalmente que el carácter de Cristo, por osmosis, ¿no? Se me impregne y yo pueda vivir vidas piadosas, ¿no? Esto también sugiere una, una intencionalidad, un compromiso de parte de cada uno de nosotros, porque sabemos que el remanente de pecado aún está. Entonces ese remanente de pecado es el que no nos deja orar lo suficiente, no nos deja leer la palabra suficiente, no nos deja tener comunión con los otros hermanos de manera suficiente. En el fondo, ese remanente de pecados es el que está siempre ocupado del yo, de no, y no de Dios, y no de la gloria de Dios. Así que un poco añado eso, me pareció a mí, por lo menos me hizo mucho sentido lo que compartía ese pastor el día sábado. También me recordaba, Andrés, este contraste, ¿no? Entre lo físico y lo espiritual, porque el texto nos dice que el verso 8, ¿no? Porque el ejercicio 8. físico aprovecha poco. No dice que aprovecha nada, ojo. También nosotros los cristianos evangélicos que somos muy dados a veces comer mucho y hacer nada de ejercicio, no dice que aprovecha nada, dice aprovecha poco. Pero sin embargo, en contraste, la piedad, ¿no? Es provechosa para todo. ¿Te das cuenta? O sea, lo de este mundo, el ejercicio físico tiene cierto beneficio, pero es de corto plazo, porque sabemos que finalmente este cuerpo va a ser sujeto, ¿no? de todo tipo de corrupción, si es que Cristo no regresa antes, y, y no así lo espiritual. Lo espiritual va a permanecer, y de hecho dice que la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa, y ahí viene, ¿no? Para la vida presente, ¿se da cuenta? Y también para la futura. O sea, es más amplio que solo lo físico. Lo físico tiene un provecho de corto plazo, aquí en lo presente, pero la piedad y el vivir vidas piadosas es mucho más amplio. No sé si quieres agregar algo, hermano. Sí, sí, pastor. A propósito de esto, de que la piedad es provechosa para todo, pensaba en esto, yo anoche me hacía una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿qué beneficio me trae, a, qué beneficio trae mi vida diaria, familiar, laboral, etcétera, vivir piadosamente? Y a raíz de esa Mm. pregunta que me hacía, bueno, anotaba algunas respuestas. Bueno, quizás mis hermanos pueden tener otras más con respecto a los beneficios que puede tener en la práctica de vivir vidas piadosas. Yo hablaba el domingo de que me proporciona gozo y plenitud. Vivir esta vida trae gozo. Al contrario, cuando yo peco, no ando caminando rectamente delante del Señor, el gozo se me va. En segundo lugar, influenciar positivamente la vida de mi familia. Mis hijos verán que yo soy un hombre piadoso, mi esposa lo verá, mis cercanos lo verán y también seré de buena influencia. Número tres, cuando tengo la oportunidad de compartir el Evangelio, también el vivir esta vida piadosa va a adornar el mensaje, ¿cierto? Lo va a adornar, no va a haber una contradicción entre lo que yo digo del Evangelio y en cómo yo vivo. O sea, tendríamos el tercer beneficio y bueno, y por último, algo que está en Efesios 2:10, que andaré en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Así que eso reflexionaba un poco con respecto a los beneficios que me trae la práctica el vivir piadosamente. ¿Ven? Súper bien esas aplicaciones, y a eso nos referimos, y ese es el ejercicio que quisiéramos hacer siempre Mm. con este paréntesis que hacemos cada miércoles, que ya lo llevamos haciendo un buen tiempo, precisamente poner la mirada allí en las cosas, en las cosas prácticas. Así que, bien, hermano, te agradezco por esas aplicaciones. Ahí ya pasamos al tercer punto, ¿no? Una esperanza eterna. Sí.
Y leemos el verso 9: palabra fiel es esta, digna de ser aceptada por todos, que por esto trabajamos y nos esforzamos. ¿Se da cuenta lo que yo decía recién? Que no podemos sentarnos a crecer en santidad, o a que la santidad como que nos posea, sino que el apóstol Pablo está diciéndonos aquí de manera clara que implica un esfuerzo. ¿Y por qué? ¿Por qué nos esforzamos? No nos esforzamos por algo que conseguiremos aquí, sino que dice porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de todos, especialmente de los creyentes. ¿Qué puedes agregarnos ahí, hermano Sergio? Sí, reflexionaba también en este punto. Bueno, decíamos que la esperanza que tenía Pablo lo llevaba a esforzarse por vivir piadosamente, por servir al Señor. Es lo que él le está escribiendo a Timoteo. En este punto, me gustaría hacer una aplicación a nuestras vidas, eh, la esperanza que nosotros tenemos, eh, pero cómo se manifiesta en el esfuerzo que debo tener yo, pero en mi iglesia local. En eso yo pensaba un día. Eh, esta esperanza que tengo yo, cómo me lleva a servir a mi iglesia local, ¿cierto? Se está manifestando en mi compromiso, en mi sentido de pertenencia. Estoy esforzándome por desarrollar el don que el Señor me ha dado para el beneficio de mis hermanos, porque si el Señor me ha alcanzado, si se tiene que manifestar una vida de piedad, de alguna forma, y sobre todo en la iglesia. Entonces, he reflexionado un poco que tenemos que, a propósito del esfuerzo, que esforzarnos también por servir a mi iglesia local de mejor forma. Así que eso es lo que añado en este punto, pastor. Amén. El texto porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. ¿Se da cuenta cómo el apóstol ancla su esfuerzo más allá? De hecho, Mm. no solo más allá, sino que lo ancla en Dios mismo. Así que cuando nos sintamos agotados, cuando nos sintamos sin fuerza, ¿en quién debiésemos nosotros pensar? En Dios, ¿no? En este Dios vivo que nos ha salvado. La expresión al final es muy potente también. Dice que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Eh, Ahí en teología se habla de la gracia común, Claro, que es esa gracia que permite que este mundo viva en cierta armonía, ¿no? Y que no esté toda la gente, por decirlo así, de una forma gráfica, matándose o engañándose, sino que aún hay cierta moralidad en este mundo. Aún como está así de perdido, aún hay gente honesta, aún hay gente que cuando recibe vuelto de más lo devuelve, cuando se encuentra dinero en el bolsillo, se le cae a otra persona que va adelante, también lo hace, gente que practica misericordia también, gente que ayuda a instituciones que obvio que necesitan esa ayuda, y vemos todas esas manifestaciones de ayuda, ¿no? Hacia el ser humano. Eso es por ese tenue reflejo, ¿no? De la imagen de Dios en el hombre. Entonces los teólogos ahí hablan de esa gracia común. Eh, y al final es más específico y más exclusivo el apóstol Pablo, dice especialmente de los creyentes. Ahí pudiésemos sí pensar que está hablando de la gracia salvadora que es por medio de Cristo. Así que, bien, me parece que es un buen resumen de aplicación el que hemos hecho. Eh, Así que damos gracias al Señor. Gracias por Sergio Andrés. Yo a veces le digo Sergio, a veces Andrés, vamos a tener que decidir cuál va a ser el nombre. Pero gracias por el hermano que nos compartió esta linda y necesaria enseñanza el día domingo.